Shalom Aleichem, bienvenidos. Buena semana, buen mes. Estamos comenzando el mes de Sivan. Y queremos mandarles saludos a nuestro amigo Alfonso Selgas, con el cual constantemente estamos en contacto y se está recuperando. Baruch Hashem está en medio de un tratamiento difícil que lo tiene bastante débil, pero manda saludos a todos y sigue participando allí desde su lugar. Dijo que a él le gusta más ver los videos cortos del Rav Ginsburg, que son más livianos para él. En realidad siempre me dijo que prefiere ver al Rav y no las largas clases que estas horas que nosotros estamos aquí. Yo le dije que mientras escucha la clase no preste demasiada atención, puede hacer sus obras, pero no sé si en realidad lo hace. Él tiene demasiado respeto, entonces no creo que sería capaz de poner en segundo plano las clases de Torah. De todas maneras, le mandamos a él un deseo de recuperación inmediata, y algún día nos vamos a encontrar allá en España o aquí en Israel y vamos a recordar los tiempos y las cosas que hicimos juntos. Vamos a poner de acá para Refuá Shlema de nuestro amigo Alfonso y para todos aquellos que necesiten Refuá Shlema. Este es un mes especial, terminamos el mes de Iyar, estamos comenzando el mes de Sivan, el mes tercero, como dicen los sabios, y hoy pusimos en el Twitter. Ustedes no ven el Twitter, ¿no? Ven las frases que ponemos, tratamos de reproducirlas en la mayor cantidad de lugares posibles, pero lamentablemente no tengo tiempo para hacer todo junto. Por suerte tenemos amigos que nos están ayudando. De todas maneras, todo lo que ustedes vean lo repiten y lo vuelven a publicar, lo reenvían a todos. Lo dicen los sabios que la Torá fue entregada, la Torá que es triple, fue entregada al pueblo triple por el tercero, en el día tercero del mes tercero. Y hay muchos otros tres en la Torá, pero estos tres son especialmente importantes, porque la Torá es triple, porque tiene tres partes: los 5 libros de Moshe, los profetas y las crónicas o escrituras. El pueblo de Israel es triple porque tiene a los sacerdotes, a los Kohanim, a los Leviim y a los Israel. Y fue entregada por el tercero porque Moshe fue el tercer hijo de Amram y Yochebed. La mayor era Miriam, luego Aarón y luego Moshe. Y fue entregado en el tercer mes, que es el mes de Sivan. Entonces hay por supuesto muchos otros tres. Ahora en la clase de Ain Bet vamos a ver algunas tres que también son interesantes, pero quería decirles antes que nada algunas palabras acerca del mes en que que está por comenzar. Ustedes creo que todavía no comenzó allá en América, en nuestro querido Israel. Ya estamos en el día Aleph, el segundo día Rosh Chodesh Nisan. El mes de Nisan
de acuerdo con el Sefer Yetzirah, corresponde a la letra Hei. La Hei, que es el origen de todas las demás letras, el origen fonético de las 22 letras del Aleph Bet, y que es como es 5, representa a los 5 lugares de la boca con los cuales se pronuncian todas las demás letras. Por eso es el origen de las otras 22 letras. Entonces, también el mes de Nisan estoy hablando cosas, yo entendía que no funcionaba este asunto. El mes de Sivan es la letra Zain, no la letra Hei. Es el tercer mes del año. Su color es el naranja. Y la letra es la Zain, que es el tercer atributo, que es la misericordia. Entonces la Zain corresponde a la misericordia, que es Tiferet, que es el tercero, como es Sivan. Y tiene que ver con este séptimo de la Zain, porque la Torah fue entregada en Shabbat, que es el día séptimo. Incluso hay quien dice, uno de los sabios de la Torah, de la Gemara, Rabbi Yossi, que la Torah fue entregada el día 7 de Sivan. De todas maneras, de acuerdo a nuestras a cómo nos festejamos nosotros, es siempre el Vav. Entonces, entre las características, aparte de ser la tribu de Zvulun, Zvulun era el hombre de negocios de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Era el que viajaba por el mar y hacía negocios, iba, vendía, importaba, exportaba, y con eso mantenía la sociedad con su otro hermano, Isahar, que ellos estudiaban Torah. Y según dice la Kabbalah, en realidad los que sabían negociar eran los de la tribu de Isahar, pero ellos le enseñaron a Zvulun cómo hacerlo, y entonces así Zvulun los podía sostener, y entre los dos cumplían el estudio de la Torah y mantener a los sabios. Entonces este es el mes para hacer buenos negocios, y sobre todo los negocios que tienen que ver con la Torah. Entonces, para que los negocios anden bien, hay que ir de acuerdo con la Torah. Hay muchas personas cuyos negocios funcionan a las maravillas, y sin embargo, en realidad hacen todo lo contrario. Pero siempre funciona así: cuando la persona se nutre de la citra ájara, de lo contrario de la santidad, las cosas van bien, lo tientan, le dejan que haga cosas, pero después, una vez que recibieron todo el premio, siempre alguna mitzvah habrá hecho para que le den ese premio, recibe ese premio en este mundo, en el mundo por venir, y el mundo por venir significa también la descendencia. Vimos tantos casos de gente exitosa en este mundo que sus hijos, Dios no quiera, siguen
tienen distintas, siguen un camino malo y pierden todo lo que habían recibido de su padre. De todas maneras, para sostener esto, para que esto se haga realidad, hay que tener el sentido que tiene este mes, que es el sentido de Iluj, Alijá. Alijá es caminar. Y caminar, Alijá, tiene que ver con Alajá en hebreo. Alajá quiere decir ir de acuerdo con las normas de la Torá. El sentido de este mes, Alijá, el Hush, Ailuj, como se dice en hebreo, ¿qué significa saber andar? ¿Qué quiere decir moverse, caminar? Es evidente que tiene que ver con caminar físicamente, que es la capacidad de la persona sana y desarrollada en forma natural de trasladarse con sus pies de un lado al otro. Pero cuando uno habla del sentido, de que uno tiene un sentido, una habilidad para hacer algo, está hablando más bien de algo interior. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a este sentido del mes, es un sentido que tiene que ver con el andar, con el movimiento interior. La capacidad de moverse y de progresar desde un punto de vista espiritual. Una persona que tiene el sentido de caminar, de andar, de movimiento y lo tiene desarrollado, también se encuentra en un estado de movimiento, de andar de un lado para el otro, y constantemente piensa hasta qué lado él puede desarrollarse. Por supuesto, el desarrollo no es simplemente aumentar sus habilidades o buscar cómo avanzar en una determinada carrera, sino significa más bien una maduración espiritual, un deseo, una inclinación constante a ser mejor, a ser más verdadero y más cercano a ese yo interior que está dentro de cada uno de nosotros. Así como los médicos aconsejan caminar todos los días, también psíquicamente es aconsejable, es sano dar algunas caminatas interiores y estar constantemente en movimiento y avanzando y dirigiéndose a un lugar más elevado, a un lugar más bueno constantemente. Y eso es en contra de la inclinación que tiene la persona a que cada vez uno va frenando y va disminuyendo la actividad, siempre va buscando la forma de conseguir más con menor esfuerzo. La persona normalmente tiende a ser más conservadora, más cuidadosa, y eso significa
que el sentido del movimiento se va yendo, se va desarraigando de nuestros pies y nos va y va evitando que podamos avanzar. Entonces, por eso muchas veces nosotros sentimos que estamos avanzando en contra de la corriente. Porque el mundo trata de ir siempre a lo más fácil. La forma de convencer a las personas de la manera más fácil, la forma de obtener dinero más fácil, la forma de hacerse famoso más fácil. Y por supuesto que todas esas cosas dependen de Dios, dependen de que uno le pida a Dios. Y por supuesto que uno siempre quiere que las cosas le resulten más fáciles, pero siempre eso tiene que ser con la idea de poder avanzar, de poder mejorar. Entonces, cuando a uno se hacen las cosas más fáciles, quiere decir que maduró, que pudo desarrollar una manera de realizar las cosas más efectiva. Entonces eso le permite hacer más cosas. Si uno desarrolla un sistema para hacer las cosas mejor y se queda haciendo lo mismo que había antes, o sea, el producto que obtiene es el mismo que antes, lo único que ahora tiene que trabajar menos, en el sentido espiritual sobre todo, entonces eso significa que se quedó, no está avanzando de ninguna manera. El avance significa que la madurez le ayuda a hacer mejor las cosas, y al hacer mejor las cosas puede hacer más, porque la cantidad y la cualidad y la cantidad y la calidad de las cosas van siempre unidas. Como siempre, hay distintas técnicas de cómo hacer ejercicio y que le haga bien. Últimamente escuché que cuando uno quiere gastar calorías y hacer que el cuerpo funcione mejor, que aumente el colesterol bueno y que las hormonas y todas esas cosas que ayudan a evitar el envejecimiento funcionen mejor, es bueno caminar trechos cortos, parar y volver a empezar. 2-3 minutos caminar, parar 1 minuto y así durante media hora o 40 minutos todos los días. Si nosotros caminamos constantemente 40 minutos, entonces eso no produce determinado efecto, pero si hacemos que el cuerpo trabaje y frene, o sea que el cuerpo no se acostumbre a un andar, sino que constantemente tiene que cambiar de velocidad, cambiar de estado metabólico, eso hace que todo su organismo esté en movimiento y esté activo y constantemente en renovación, lo que se llama Hiluf Homalim, intercambio de renovación de las moléculas del cuerpo. Entre otras cosas libera endorfinas, que son intermediarios neuronales que provocan placer, eliminan el dolor y hacen que la persona se sienta bien psíquicamente. Y por otro lado también todo el sistema metabólico va cambiando. ¿Cómo lo podemos relacionar esto con nuestro andar intelectual, nuestro andar espiritual? Cuando uno piensa constantemente, tiene que
cuando uno realiza prácticas espirituales y estudia, utiliza su intelecto, tiene que parar constantemente para que eso que está pensando se transforme en parte de uno. Entonces, si uno constantemente está analizando si lo que piensa, si lo que siente es verdaderamente correcto, es verdaderamente lo que uno quiere sentir, lo que uno quiere pensar, si uno actúa como verdaderamente quiere actuar, o simplemente los años lo acostumbraron a hacer así, entonces sigue en forma de inercia. Eso le impide crecer, por más que esté en movimiento, eso no se llama movimiento, sino que se llama como el andar de los ángeles. Los ángeles van de un lado al otro, pero ellos nunca maduran, ellos hacen lo que Dios les pide, vuelven y reciben tareas. No crecen de nivel, de un nivel a otro. El ser humano tiene la capacidad de crecer, de madurar, de transformarse a sí mismo en algo mejor. Y para eso hace falta detenerse y ver si lo que uno está haciendo es correcto, si lo que uno está haciendo está bien o está siendo llevado por la inercia y la costumbre. Entonces hay un equilibrio para esto también, como siempre, el acostumbrarse a cambiar viene a ser lo mismo. El asunto es hacer cosas imprevistas, estar constantemente cambiando de punto de vista, de la óptica en que uno enfrenta las cosas y dándoles matices diferentes. Por un lado hay que tener una constancia en seguir una línea, un camino, y por otro lado hay que estar constantemente mirando si ese camino está llevándonos para donde nosotros queremos, y si no nos estamos desviando del camino que nos habíamos fijado. Así funcionan todos los aparatos que guían los aviones automáticos y los barcos, y constantemente hay un bicoret, un control de si lo que está sucediendo es correcto. Y si no hay que cambiar el rumbo o hacer algún arreglo en algún momento. Ese es el sentido del mes de Sivan. Y esa es la idea de la entrega de la Torah. Por eso la Torah fue entregada en el mes de Sivan. Y por eso fue en medio de la marcha que hizo el pueblo de Israel en el desierto. En ese desierto donde hubo 40 años y hubo ahora me olvidé la cantidad, pero hubo varias escenas, creo que más de 40 paradas en el transcurso de esa jornada. Entonces esto nos da también una idea de que no se puede estar andando 40 años, sino que cada tanto hay que parar, a sentarse y volver a salir. Y como ustedes saben, eso estaba gobernado por las nubes de gloria que bajaban, y cuando el pueblo tenía que salir, las nubes se levantaban del campamento. Entonces es importante tener ese hush del movimiento conectado con el sentido de la conexión con Dios. Saber si lo que uno está haciendo está yendo para el lado que quiere Dios, y saber si ese momento es correcto para hacer eso que está haciendo o es el momento de esperar. Como enseñó Shlomo Amelech, que hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para la paz, tiempo para la guerra, tiempo para construir, tiempo para destruir, etcétera, etcétera.
Acaban de escuchar la melodía escrita por Rob Ginsburg, que se llama El misterio de la fe. Raza de Meimenuta, y tiene que ver con la festividad de Shavuot, y me gustaría escucharla de nuevo. No sé si ustedes también.
Muy bien. Lo que estoy haciendo ahora es subiendo esta melodía al internet para que ustedes la tengan y puedan escucharla y bajarla de su computadora. Así que cuando dentro de... ya subió. Bueno, ya la tenemos aquí. Les voy a dar el enlace y ustedes me van a decir si la pueden escuchar. ¿Sí? Qué rápido que funciona el internet hoy. 5 megas en menos de un minuto. El RAB me pidió a mí y a todos los que hacemos web, internet en Galway Night, que pongamos música en las melodías a disposición de todos ustedes. Tienen que copiar ese enlace, solo díganme si les funciona. Lo he puesto en el chat y lo he puesto también aquí copiado. Supongo que no va a haber ningún problema en que lo puedan escuchar. Mientras tanto vamos a comenzar con nuestra clase de Ainbet. Estamos en uno de los Mamarim en que el Rebbe Rashab nos explica lo que es la Sefirá en tanto piedra de zafiro. Habíamos dicho, posiblemente muchos de ustedes que están hoy aquí no estuvieron en algunas clases anteriores, pero de todas maneras quiero que en resumen sepan de qué estamos hablando. Las Sefirot vienen de, se escribe en hebreo Sefirá. Vamos a ponerlo aquí en singular. Sefirá se escribe así en hebreo, y la raíz entonces de esta palabra es Samach Pei Reish. Samach Pei Reish, ¿quién hace la gematria? ¿Quién me dice qué gematria tiene la palabra la raíz Samach Pei Reish? De todas maneras, estamos estudiando que hay tres connotaciones que tienen que ver con lo que son las Sefirot en los distintos niveles del mundo de Atzilut. O sea, la Sefirá se emana de la luz infinita y tal como se define la Sefirot, se encuentra en el mundo de Atzilut, el mundo más elevado de emanación, y son una con Dios. Allí, a pesar de que ya hay alguna característica, están todos en un nivel de unidad. Hay tres niveles, uno que tiene que ver con Malhut, otro tiene que ver con los sentimientos, o sea, Tiferet, y otro tiene que ver con el pensamiento y el inconsciente, Jochma, Ratzon. Entonces, el primer nivel, el más inferior, que tiene que ver con Malhut, donde los recipientes son los que dominan, allí la Sefirá tiene que ver con la palabra Mispar. Mispar, que quiere decir número. El número es la cantidad, que es lo que tiene que ver más que nada con los recipientes. Cuando uno habla de una letra, de la característica de algo y da un número, el número
da una idea de cantidad, pero no habla exactamente de la esencia, de lo que significa lo que hay en su interior. Entonces tiene que ver con los recipientes. Cuando uno quiere saber calidad, habla más bien de luces. Entonces, a nivel de Zeir Anpin, de los sentimientos, desde Gesed hasta Yesod, las Sefirot tienen un equilibrio entre los recipientes y la luz que contienen. Entonces, las luces y los recipientes nos cuentan acerca de su origen. Muy bien, Sefer es 340. ¿Y qué les hace acordar? ¿Qué puede ser para ustedes 340? Mientras tanto, sigamos con el segundo nivel. Entonces, el primer nivel era Malhut, donde los números, los recipientes nos hablan de números, de cantidad. O sea, nos cuenta acerca de las luces que hay en su interior, pero nos dice nada más si hay muchas o pocas. Y en Malhut hay, en relación a todas las demás, hay muy poca luz. Son más que nada recipientes. En Zeir Anpin hay un equilibrio, hay luces y recipientes que nos cuentan acerca de su origen. Entonces esto tiene que ver con Sofer, Sefer, un segundito, Sofer, Sefer, Sipur, que significa Sofer es el que cuenta, el escritor, Sefer es el libro y Sipur es la historia que hay en ese libro. Entonces tiene que ver con la raíz de estas tres palabras que viene del Sefer Yetzirah. Y luego tiene que ver las Sefirot, son más que nada luz, la luz infinita que se revela desde Keter en la mente, en Jochma, y tiene que ver con esa piedra de Zapiro, la piedra en hebreo se llama Zapir, que es la piedra de zafiro, que deja pasar la luz y de la cual estamos hablando ahora. Entonces, en este mamar estamos hablando de la piedra de zafiro, y entonces nos explica que es una piedra. Entonces nos trae este versículo que comenzamos a estudiar en las clases anteriores, cuando Jacob está con Labán y vuelve y forma un monumento con las piedras. Hay distintos momentos que hace un monumento que en hebreo se dice Matseiva. Entonces acá dice Vaikach Jacob Eben, y tomó Jacob una piedra, Beyerima, y la irguió, la erigió, la levantó, y erigió una Matseiva, un monumento. Entonces, habíamos visto que cuando estaba en el Monte Moriah,
donde durmió al salir de Israel para ir a la casa de Labán fuera de Israel, en la casa de Labán el arameo, donde hizo su familia. Allí tuvo el sueño y las 12 piedras que tenían en la cabeza se hicieron una. En este caso, cuando en el versículo que relata la perashá de esta semana de Admor HaZaken, o sea, de esta semana del Mahamar del Ain Bet, habla de cuando vuelve. Entonces cuenta que sus hijos fueron a juntar piedras y con esas piedras hicieron un gal. Gal, que es una onda, o sea, hicieron como una hondonada de piedras recolectadas por los hijos de Jacob, pero de todas maneras esta hondonada fue hecha para hacer un pacto con Labán, entonces está referido más que nada a Labán. Ya hablamos las otras veces de todos estos asuntos, pero el tema es que la piedra tiene que ver con Malhut. Entonces, cuando se habla de este Eben, de la piedra, en Kabbalah se refiere al nivel de Malhut que hay dentro de Keter. Como siempre hablamos que hay una interinclusión de cada una de las sefirot, así también en Keter está el nivel de Malhut. Y dentro de ese nivel de Malhut está en el nivel de Radla. ¿Ustedes se acuerdan lo que es Radla? ¿Alguien se acuerda lo que es Radla? Ustedes que ya son cabalistas de hace muchos años, primero tienen que saber hebreo, pero Radla, ¿qué significa? Son las iniciales de, bueno, la mem quiere decir de, nos estamos refiriendo ahora más que nada a este nivel, voy a sacar la mem para que no confundir. Radla, entonces, es, la reish es reisha, de lo la cabeza desconocida. Es ese nivel interior de la corona que tiene que ver con tanú, con placer. Y que llamamos Primiut Atik, el interior del Atik, de la corona. Entonces, esa piedra de Malhut proviene justamente de lo más interior de la corona. Y cuando se expande hasta lo más profundo. Y en Malhut es el reinado. Entonces el reinado, como Sefirá, es la última, es lo más oculto, lo más inanimado, pero proviene de lo más interior de la intención, del placer interior del alma. En este caso, como hablamos de la Sefirot, hablamos que proviene de aquel lugar oculto dentro de la esencia infinita de Dios. Y así Labán, que significa Luben Elión, lo blanco superior, representa aquel lugar más interior del inconsciente,
¿por qué es un malvado entonces? Porque al caer abajo a este mundo material, al despojarse de toda su santidad, de toda su pureza interior, se transforma en lo más alejado. Lo que está más arriba es lo que cae más abajo. Entonces, Malhut era este asunto. El Rab, cuando explica todo esto, trae el tema de Vayerima, esta palabra que estamos viendo aquí, que la hemos puesto en violeta, y que habíamos dicho la semana anterior que era Irmiau, tenía que ver con el nombre Irmiau. Y es algo especial porque esta palabra, así como está escrita, es la única vez que está escrita, o sea, significa y eligió, pero es la única vez que está escrita así con esta conjugación y con estas letras en toda la Torah. Entonces, el Rab, trayendo a la Arizal y a los sabios de la Kabbalah, trae que Vayerima alude a Irmiau. Y para entender un poco esto vamos a hablar un poco de quién fue Irmiau. Irmiau fue un profeta posterior a Ishayahu, que vivió hace aproximadamente 2700 años, en la época final del primer templo y durante la época del exilio. Entonces Irmiau fue el profeta que habló especialmente de el exilio. Él profetizó la destrucción del templo. Entonces, Ishayahu estuvo antes que él, en la época del sí, él vivió 2800 años. Y Irmiau entonces vivió en la época de los reyes Yoshiau, Yoahaz, Yoyakim, Yoyachin, Sitkiau. Son reyes que estuvieron aproximadamente en los años 3100, o sea, hace 2600, 2500, 2700, 2600 años. Y vivió en la época en que relativamente había reyes que eran justos, que practicaban el monoteísmo y querían acercar al pueblo a Dios, como Yeshiau y Zidkiau.
había un fortalecimiento de la religiosidad en el pueblo, de fortalecimiento del monoteísmo. La única diferencia que, así como Yoshiau, el profeta Isaías, él profetizó la redención, que el pueblo tenía que hacer teshuvá, entonces iba a ser redimido. Sin embargo, Irmiau fue testigo de la destrucción, del exilio. Fue en la época del rey Sanjerib de Babilonia. En la época de Nebuchadnezzar. Y entonces sus profecías fueron profecías duras de reproche y de castigo para el pueblo, para que hagan teshuvá, y entonces de esa manera Kadosh Baruj Hu iba a volver a reconstruir. Y así fue. Luego el templo fue reconstruido. Entonces, el Arizal aprende muchas cosas de todo esto y trae algunos temas en su libro de la Shara Gilgulim. Entonces acá vemos una conexión entre lo que es la piedra y sobre todo esto que llamamos Gal, que es una onda de piedras, en general es una onda que tiene que ver con, por supuesto, la palabra Gilgul. Entonces Gal, así como es una onda es algo que sube y baja, que va y vuelve, también el Gilgul Galgal significa ronda, y Gilgul quiere decir la reencarnación de las almas en los cuerpos. Y como ustedes saben, la interinclusión de la risa tiene que ver mucho con este tema de la reencarnación, los ciclos del alma. Entonces, este tema de que el Gal fue hecho por Jacob y la palabra Vayedima son las letras de Irmiau, el Arizal aprende de esto que esta insinuación significa que Irmiau fue una reencarnación de Jacob Avinu, entre otros. O sea, estas palabras dan una idea de que hay una conexión. Y el Arizal, él confirma que todo este tema de la piedra, de levantar un monumento y de armar un gal, tiene que ver con la resurrección, con la reencarnación de Irmiau, que es el alma de Jacob. Por supuesto, acá estamos hablando de la raíz del alma. Entonces, como decíamos, en el portal de las reencarnaciones de la Arizal, dice que la raíz del alma del Miau, el profeta, es el patriarca Jacob. Y esta es una verdadera novedad, porque en general, así como se hacen paralelos entre todas las cosas en la Kabbalah, hay tres profetas principales, que uno es Ishayahu, otro es Irmiau
y otro es Yehezkel. Vamos a cambiar de hoja si tenemos lugar para escribir un poco, o mejor sacamos por ahora esto. Entonces, uno es el profeta Ishayahu, otro es el profeta Yirmiyahu, y el otro es el profeta Yehezkel. Son tres profetas principales, y de acuerdo con la Kabbalah, ellos tienen que ver con los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Incluso la nebuá, la profecía que tuvo cada uno tiene que ver también con la personalidad de cada uno de los patriarcas. No vamos a entrar en eso ahora. Pero la Arizal viene y dice que Yirmiyahu fue Jacob. Por supuesto, Gilgul tiene repetido Gimel Lamed, cuya raíz es Gal. Una buena observación. Entonces, decimos que el inicio del Shar, del portal de las reencarnaciones, de la Arizal, escrito por supuesto por Rabbi Haim Vital, dice que Yirmiyahu es Jacob Avinu. Y aparentemente la alusión es justamente en este pasuk. Entonces, otra forma de reencarnación o de ciclo de la vida de las almas tiene que ver justamente con Eben. Habíamos dicho que en la perashá que está hablando, los hijos de Jacob tomaron las piedras y hicieron el Gal, esa señal de separación entre Jacob y Labán, con lo cual hicieron el pacto. Entonces, Eben, como ustedes ven aquí, se escribe Aleph Bet Nun. Tiene muchos secretos esa palabra. Uno de ellos es que es la conjugación de Ab, que significa padre, y Ben, que significa hijo. Si vamos más allá, las tres letras son las iniciales de Abba, Ben, Benejet, padre, hijo y nieto. Entonces, la misma palabra piedra tiene que ver mucho con Gal. De Eben a Gal. Entonces, la reencarnación es como que las almas van pasando de una generación a la otra de padre a hijo. En este caso hay un salto, por supuesto, desde Jacob Avinu hasta Yirmiyahu. Pero todo esto alude a que toda esta situación de que de una piedra se hace un gal, esto tiene que ver con la reencarnación.
Entonces, ¿qué podemos aprender de este Gilgul, del Miau y de Gal y de Eben y todas estas cosas? Por un lado, que la primera raíz del Miau es Jacob. Ya el Arizal, que entre Jacob y el Miau hubo otras estaciones del alma. Y trae allí en el Shara Gilgulim que otra de las raíces del alma del Miau fue Moshe. Entonces hay una relación entre Jacob, entre Moshe, y entonces todos los sabios también traen que Moshe es una de las raíces del alma también del profeta Ermiau. Y además de Jacob y Moshe, hay otra raíz más que está insinuada en la palabra Moshe, y que es que en el Teilim leemos Tefilá le Moshe. Le Moshe son 4 letras y que esas 4 letras forman otra palabra, el nombre de alguien también muy importante. A ver si ustedes ven qué nombre de alguien muy importante se puede formar con esas 4 letras, y que entonces él también es una de las raíces del alma del Miau. Shlomo Amelech. Exactamente. Entonces, Moshe, Jacob se reencarna en Moshe, y Moshe se reencarna en Shlomo, y Shlomo se reencarna en Irmiau. Hay una relación interesante entre Moshe y Shlomo. Ambos se casaron con una mujer de un pueblo extranjero. Moshe se casó con la hija de Yitro, la hija de un idólatra, y Shlomo se casó con la hija del faraón, fue una de sus concubinas. Y está escrito que cuando Shlomo Amelech construyó el Beit HaMikdash, el día de la inauguración, él se levantó tarde, justamente por culpa de la hija del faraón, la egipcia.
y por eso no pudo hacer, tuvo que hacer una ofrenda especial y hubo un error, hubo una mancha en la inauguración del Beit HaMikdash. Dice la Arizal que justamente por eso fue que se destruyó el primer templo. Y está escrito que el Beit HaMikdash fue destruido por Nebuchadnezzar, que también fue un descendiente de Shlomo HaMelech. ¿Cómo puede ser que Nebuchadnezzar fue un descendiente de Shlomo HaMelech? ¿Qué tiene que ver Nebuchadnezzar, que justamente él fue el que destruyó el templo? ¿Y qué tiene que ver con Shlomo HaMelech? Y que justamente por el error de Shlomo HaMelech, que estuvo con la egipcia, se levantó tarde. Nebuchadnezzar fue un descendiente de Shlomo HaMelech a través de la Malkat Sheba. Era el hijo de un hijo de la reina de Saba. El Arizal escribe que Shlomo HaMelech hizo un error. Él hizo varios errores en su vida. Uno de los más grandes errores fue que quiso conquistar el corazón de la reina de Saba y le pidió acostarse con ella, tener relaciones con ella. O sea, ella fue justamente allá para acostarse con Shlomo HaMelech y tuvo un hijo. Y ese hijo no se quedó con Shlomo HaMelech. Y de ese hijo salió Nebuchadnezzar, que luego destruyó el mismo Beit HaMikdash que construyó su antepasado Shlomo. En el Tanaj, HaKadosh Baruj Hu llama a Nebuchadnezzar mi sirviente. Eso es un honor para Nebuchadnezzar. ¿Cómo fue que él tuvo el mérito de ser el siervo de Dios? Fue un sirviente malvado, pero de todas maneras fue un sirviente. Él fue un sirviente de HaKadosh Baruj Hu porque su raíz, su origen estaba en Shlomo HaMelech, ni más ni menos. Entonces fue un siervo de la vergüenza, un siervo de la maldad, salió del reinado de la reina de Saba. Y la Arizal le escribe que en esa misma relación, relación que tuvo con Sheba, porque cuando en cada relación que hay entre hombre y mujer se decreta en el cielo
que un alma tiene que bajar al mundo a través de ella. Y si esa relación que Shlomo quiso tener lo hubiera hecho con una mujer israelita en vez de con la reina de Saba, hubiera salido en la siguiente generación, en las generaciones posteriores, un buen siervo, un siervo de Dios como corresponde. Y como él se equivocó en la pareja con la cual tuvo la relación, lo hizo con la reina de Saba, entonces salió un sirviente malvado. Por el mérito de Shlomo y de la reina de Saba. Entonces, ¿cuál fue el error? Cuando se hizo el error, significa que Shlomo no es que quiso satisfacer un instinto sexual animal, sino que él está consciente que tenía que hacer el trabajo de Avodat Bilurim, tenía que refinar este mundo a través de sus acciones. Entonces él sintió que estaba capacitado para refinar las chispas que iban a salir, o las chispas, mejor dicho, que tienen que ver con la reina de Saba. Y evidentemente hizo un error que costó la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces, ¿cuál fue ese error? Dice el Arizal, habíamos dicho que Shlomo fue una reencarnación de Moshe, un Gilgul de Moshe. ¿Por qué él se casó con la hija del faraón? ¿Y por qué fue influenciado por ella? Porque justamente otra hija del faraón fue la que se ocupó de Moshe Rabbeinu, que lo sacó del Nilo, Batia Bat Paró, que fue una tzadeket, lo sacó del Nilo y fue la que lo crió y lo hizo crecer dentro del palacio del faraón, y de ahí surgió el Redentor. Sin embargo, la hija del faraón que estaba con Shlomo no era una tzadeket, era una malvada. Pero todo tiene que ver justamente con el tema de una hija del faraón. Entonces, Shlomo, el Rab ahora nos trae toda una serie de palabras que tienen que ver con estas cosas. Una es Melech Hadash, que tiene que ver con el Mashiach, por supuesto, y el Mashiach viene de David y de Shlomo. ¿Qué gematria tiene Melech Hadash? Vamos a hacer la gematria. Melech tiene 90. 90 es tzadik, por eso el verdadero rey de Israel tiene que ser un tzadik. Y Hadash es 312. Shin es 300, Dalet es 4, Het es 8. ¿Cuánto es 312 más 90? 402. ¿Qué es la gematria de 402? 400 es Taf y 2 es Bet. Entonces, 402, Melech Hadash, quiso hacer un rey nuevo, quiso hacer el Mashiach, o sea, toda la intención de él era seguir las generaciones
para traer Mashiach. ¿A través de quién? De Bat. Melech Hadash es Bat, por eso tenía que tomar a la hija del faraón. Ese fue su error. Y Bat es también la gematria de otra palabra que ustedes ya conocen, que es Ben Amram. Ben Amram es, Ben es 52 y Amram es 280, 350. ¿Qué significa Ben Amram? ¿Quién es Ben Amram? Moshe. Moshe es el hijo de Amram. Entonces Ben Amram es Bat. Moshe se casó con Bat Paró, con la hija del faraón. Y Shlomo, que tiene que ver con Moshe, se casó también con la hija del faraón. Entonces Moshe, como sabía eso, pensó que estaba haciendo bien. Y además Ben Amram 402 también es la gematria de Ish Elohim, hombre divino, que es como se lo conoce también a Moshe. Entonces, todo este impulso de Shlomo Amelech no fue algo casual, sino que fue justamente el impulso del alma que tenía en su interior de Moshe Rabbeinu, que fue para traer al Mashiach. Entonces por eso tuvo tanta influencia esa primera hija del faraón en Moshe Rabbeinu, y también Shlomo se casó con la hija del faraón, y entonces mancilló y estropeó la inauguración del Beit HaMikdash. Y Akadosh Baruj Hu juró, prometió en ese mismo día que el Beit HaMikdash se iba a destruir. Y entonces se destruyó justamente a través de un descendiente de Shlomo. Ahora, ¿qué tiene que ver Yirmiyahu en todo esto? ¿Qué tiene que ver con Nebuchadnezzar? Vamos a poner acá Nebuchadnezzar para que sepan. Nebuchadnezzar, descendiente de Shlomo, que fue el que destruyó el Beit HaMikdash. ¿Qué tiene que ver todo esto con Yirmiyahu? Justamente Shlomo. ¿Qué fue lo bueno que hizo Nebuchadnezzar? Por un lado destruyó el Beit HaMikdash, pero por otro lado salvó la vida del Yirmiyahu. ¿Cómo fue ese asunto? Él estaba en la cárcel, después que se destruyó el Beit HaMikdash y fue llevado con todos al exilio en el Babel. Estaba en el patio de la cárcel. ¿Quién puso a Yirmiyahu allá en la cárcel? Él estuvo varias veces en la cárcel, Yirmiyahu. Estuvo en el pozo. ¿Y quién lo puso? Por un lado lo pusieron los reyes de Yehuda. El mismo gobierno judío lo puso en la cárcel. Como fue puesto Yosef Atzadik, también por sus hermanos y por el faraón.
Entonces Yosef estuvo en la cárcel de gente que no era judía, pero de entre todos los personajes de la Biblia que estuvieron encarcelados en cárceles judías, ese fue el Miau. Tanto el rey como los ministros, todo el gobierno estaban en contra de él, porque él justamente le estaba diciendo que estaban haciendo mal y que se iba a destruir se iban a destruir el Beit HaMikdash. Entonces él estaba en la cárcel del gobierno de Israel en esa época, no se llamaba Israel, sino se llamaba el reino de Yehuda, donde estaba el Beit HaMikdash. Dicen los sabios, incluso, que de todas las figuras de toda la historia, ¿quién fue el que más merecía reencarnarse y ser el rey, el Mashiach del pueblo de Israel? Está escrito, de acuerdo con el sufrimiento, así va a ser la recompensa. ¿Y quién fue el que más sufrió y más soportó todos los sufrimientos del pueblo de Israel? Justamente el Mashiach. Y si analizamos toda la gente que estuvo durante todas las épocas, todos los grandes personajes del Tanaj, el que merecía ser era Irmiau. Justamente el profeta Irmiau fue el que más sufrió. Hubo dos personalidades en el Tanaj que maldijeron haber nacido. Uno fue Job y el otro fue Irmiau. Tal el sufrimiento que tenía al ver cómo se destruía el Beit HaMikdash por los pecados del pueblo de Israel. Y así hay muchos versículos de maldiciones sobre su nacimiento, que él maldijo haber nacido. Entonces, ¿quién fue el que más sufrió y más contacto tenía con el sufrimiento? Fue justamente el profeta Eliyahu. Él fue el profeta que Akadosh Baruj Hu puso en él la profecía de la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Qué sufrimiento mayor puede haber? Porque aparte el Beit HaMikdash viene acompañado de destrucción y muerte. Posteriormente hubo más muerte de judíos que en el Holocausto en aquella época. La muerte que produjeron los babilonios en aquella época fue, según los historiadores, murieron más judíos que en el Holocausto. Entonces Irmiau fue justamente el que más sufrió y el que más corresponde que sea la reencarnación del Mashiach, y sobre todo por los antecedentes del alma de las raíces de su alma. Jacob, Moshe, Shlomo. Incluso a pesar de que Irmiau era descendiente de Cohen, era sacerdote, descendiente de los sacerdotes del templo. Todos los demás profetas, y Ezequiel y Shayahu, eran descendientes del Malhut, o sea, ellos tenían que ser los
los que podrían ser los Mashiach. Entonces, de acuerdo con esto, Irmiau representa esa Matseiva, representa ese monumento, esa piedra que se transforma en movimiento, y es la fuerza que hay en Jacob de sacar ese punto que hay en Radla, en la parte interior nuestra, la fe simple del pueblo de Israel, y de hacer de ella, o sea, esa piedra pequeña que es como un punto, que es el Malhut que hay en el inconsciente, y de hacer de ella un Parzuf, hacer de ella una extensión, de acuerdo con el principio de punto, raya y espacio. Entonces, el Parzuf, lo que nosotros conocemos como la interacción de un conjunto de Sefirot, tiene que ver con una superficie, con la interinclusión de las Sefirot, y eso es lo que se llama que de una piedra se hizo un monumento. Una piedra es algo que no representa nada, es simplemente como un punto. En cambio, un monumento es un conjunto o una piedra enorme que representa algo, tiene incluido dentro de sí un concepto, una personalidad. Entonces, por eso hace falta una fuerza superior y por eso dice que tomó Jacob una piedra y la transformó en Matseba. Entonces podemos decir también al revés, que la fuerza, acá como vemos en el Pasuk, que Jacob tomó una piedra y la levantó como una Matseba, significa que la fuerza que estaba dentro suyo era la fuerza de Irmiau, de transformar esa piedra en una Matseiva, de transformar ese punto interior de Malhut que todos nosotros tenemos. ¿Qué es ese punto interior de Malhut? Malhut es la acción. En nuestro inconsciente, la acción es lo último, es la forma más alejada y la forma más pequeña, infinitamente contraída de toda esa infinitud que hay en el inconsciente. Entonces, con respecto al inconsciente, el Malhut que hay allá es simplemente una piedra. Pero cuando desciende y se expande a la acción, entonces eso se transforma en una Matseiva. Construir el Beit HaMikdash es poner piedra sobre piedra. Entonces es sacar de dentro de uno cada una de esas pequeñas piedras, esas pequeñas acciones que están en el inconsciente de uno, la fuerza que Dios pone dentro nuestro para construir una morada de Dios. Como decimos siempre, que el asunto es construir dentro de nuestro corazón una morada para Dios, y en el mundo un Beit HaMikdash, o sea, refinar el materialismo que hay a nuestro alrededor, transformarlo en algo espiritual. Entonces, esa fuerza es justamente de tomar cada uno de esos puntos que nosotros vamos identificando dentro nuestro y integrándolos para que nuestros pensamientos se hagan más coordinados, para que nuestros sentimientos funcionen en forma coordinada y para que eso lleve a la acción correcta. Y a través de hacer muchas acciones se van acumulando, una piedra se va conectando con otro, entonces ya deja de ser un ladrillo, una piedra común para ser un ladrillo. Un ladrillo que es una parte de una construcción. Entonces así, a través de eso, cada uno de nosotros vamos haciendo una construcción de hacer que este mundo sea un Beit HaMikdash, una morada para Dios.
Y todo eso a través de ¿qué? De extraer de dentro nuestro lo que está ahí en el Ratla, en la forma más inconsciente. Entonces, paradójicamente todo esto surge de todos los pecados que hizo Shlomo, de errores y cosas que sucedieron en la historia, pero cuando uno arma el partzuf de todas estas cosas, de estas personalidades y todos estos hechos, entonces se da cuenta que todo tiene una ubicación y todo tiene un porqué, que en realidad no fue un error, no fue un pecado, no fue una equivocación, sino que fue parte del plan divino. Entonces, cuando armamos este partzuf, esta secuencia de reencarnaciones de Jacob, Moshe, Shlomo y Irmiau, entonces vemos como Nebuchadnezzar, incluso ese que destruyó el Bet HaMikdash, fue el que salvó a Irmiau al vencer al pueblo, al reinado de Yehuda. Hizo la única cosa buena, como decíamos antes, que siempre, incluso el más malvado, tiene que tener algo bueno para poder existir. Toda mentira, toda maldad, tiene que tener en su interior ese punto de bondad. O sea, ¿qué es ese punto de bondad? Esa tarea que vino a hacer a este mundo. Y Nebuchadnezzar, por un lado, fue un sirviente malvado, porque surgió de un pecado, pero por otro lado, dentro suyo, para poder existir, tenía que tener algo bueno. Que hizo fue, salvó a Irmiau. Le dijo al ministro de guerra que no lo toquen, que no lo dañen, que lo saquen de la cárcel, y que todo lo que él diga van a tener que hacer. ¿De dónde aprendió esto Nebuchadnezzar? Se puede pensar que lo supo como todos los profetas de mentira. Que los profetas de mentira, Nebuía Sheker, los que profetizan la mentira, dicen Shalom, Shalom, Bein Shalom, dicen paz, paz, pero en realidad no hay paz. Entonces Irmiau fue protegido por él, de alguna manera, porque Irmiau predijo la destrucción, entonces estaba prediciendo que iba a triunfar Nebuchadnezzar. Entonces le dijo que él sintió que era un profeta que decía la verdad. Entonces, como habló a favor de él, entonces dijo que hagan lo que él quería, que lo salven y que no lo toquen. Sin embargo, el Arizal dice que hay algo todavía más profundo, que el motivo es algo más profundo todavía. Dice que él salvó su vida porque él es Shlomo HaMelech. Porque Nebuchadnezzar tenía dentro de sí una parte del alma de Shlomo HaMelech también. Entonces todo lo que sucede en el mundo está conectado con el secreto de la reencarnación, con el secreto de Gal Einai, revela mis ojos. Entonces ahora vemos una interpretación nueva de lo que es Gal Einai. Todos nosotros somos reencarnación de almas que estuvieron antes y que venimos acá para reunirnos con trayendo nuestros errores, trayendo nuestros aciertos, nuestros sufrimientos, nuestras felicidades, así como los hijos de Jacob juntaron piedras para formar ese Gal. Cada uno de nosotros somos una piedra que juntas forman el Gal Einai, que es el secreto del Gilgul, el secreto de la reencarnación.
Entonces, Shlomo HaMelech, Irmiau es Shlomo HaMelech, como decíamos recién, y Nebuchadnezzar es un descendiente de Shlomo HaMelech. Entonces él ¿qué vino a hacer? Vino a sacar a su abuelo de la cárcel. Por supuesto, todas estas son piedras que están en Radlá, son piedras que están en el inconsciente, son acciones que nosotros hacemos y que no sabemos por qué. Entonces, por eso, cuando nosotros queremos hacer algo bueno en nuestra vida, tenemos que conectarnos con el Tzadik, conectarnos con el sabio, que él justamente cuando nosotros sacamos a ese sabio de la prisión, hacemos ¿qué significa sacar al sabio de la prisión? El sabio es una persona que no le cuesta conectarse con el mundo exterior. Entonces todos los que están alrededor de él y que reciben su influencia son los que lo llevan al mundo, los que llevan sus órdenes y sus palabras al mundo. Incluso el Rebbe de Lubavitch, que es conocido en todo el mundo y los videos y sus palabras y sus enseñanzas son conocidas en todo el mundo, él, desde que llegó a Estados Unidos y cuando fue nombrado Rebbe, durante 42 años que estuvo allí, nunca salió de Nueva York, siempre estuvo ahí, solo iba desde su casa hasta el templo, el 770, y desde el 770 iba al cementerio a rezar en la tumba de su suegro. Y todos sus alumnos, todos sus Hasidim, se expandieron por el mundo para llevarlo a él, para sacarlo de esa cárcel. Entonces, a través de que nosotros nos conectamos con el Tzadik y esparcimos los manantiales hacia el exterior, entonces nosotros lo estamos liberando y descubrimos dentro nuestro ese punto de bondad que tenemos, a pesar de que todos los días o que durante nuestra vida hemos hecho cosas y seguimos haciendo cosas que no corresponden. De todas maneras, el hecho de luchar para llevar todas estas cosas al exterior, para llevar al mundo la noticia de la Geulá, de la redención, de las bellezas de la Torá, eso revela dentro nuestro que somos parte de algo general, parte de toda la creación, y que somos parte del proceso de la intención de Akadosh Baruj Hu, que no vinimos a este mundo simplemente porque tenemos un padre y una madre que un día se acostaron, sino que somos parte del proyecto de Akadosh Baruj Hu. No hay nada en este mundo que no sea parte de él. Incluso el Arizal explica esto también con un versículo de Kohelet, vamos a utilizar estos últimos 10 minutos para traer esto. Aparentemente esto no tiene nada que ver con la Sefirot, pero se dan cuenta que estamos revelando lo que es Sapir, lo que es la Sefirá, en tanto revelación de lo que hay dentro del inconsciente, de la luz infinita de Dios en este mundo material, que no es simplemente que se revele dentro de la mente como una profecía, sino que tienen que llegar hasta abajo, hasta Malhut, hasta hacer el Beit HaMikdash, hasta transformarse el rey. Entonces dice el Arizal que esto también tiene que ver con algo que escribió Shlomo HaMelech en Kohelet, en Eclesiastes, en el segundo capítulo, en el segundo versículo, que escribió con Ruach HaKodesh. Habíamos explicado lo que es Nebuá y Ruach HaKodesh. Profecía es que Akadosh Baruj Hu le pone
en cada uno lo que tiene que decir. En cambio, Ruach HaKodesh es como la habilidad que nos pone para que nuestra mente diga lo que Dios quiere decir. En la clase próxima vamos a seguir con este versículo de Kohelet, pero dice: Ufaniti ani lirot chokhma beolelut besichlut kima adam sheyabo acharei hamelech et asher kvar asu. Dice: y yo me dirigí a ver sabiduría y corrupción y estupidez. O sea, quise ver todas las cosas que existen en nuestro mundo. Porque ¿qué puede hacer un hombre que va atrás del rey que todavía no se hizo? O sea, Shlomo Amelech dice que yo me fui a ver todas las cosas que hay en el mundo. Si ustedes se acuerdan las midrashim que hay sobre Shlomo Amelech, que él salía con el águila a aprender todas las ciencias y todas las sabidurías del mundo, y también fue exiliado y vio toda la estupidez del hombre y toda la corrupción. Dice: me dirigí allá porque de todas maneras, ¿qué puede uno ir a ver que ya no se haya hecho? Dice la Arizal que toda vez que dice Upaniti lirot y me dirigí a ver, que Shlomo Amelech, que fue el más sabio de todos los hombres, él necesita ir para ver algo. Significa que acá hay algo más profundo. Y esto lo vamos a explicar en la próxima clase, porque merece un tratamiento más profundo. Pero de todas maneras, estamos analizando lo que significa la Sefirá en cuanto Eben Sapir. La Sefirá en cuanto revelación de aquello que está por encima de la contracción, por encima del ocultamiento de la mente revelada. Por eso tiene que ver con las reencarnaciones, que es el alma que se reencarna de un cuerpo al otro y se olvida de todo lo que pasó, pero sabemos que en realidad no es que se olvida, no se olvida en forma absoluta, sino que simplemente se olvida de la mente consciente. Pero esa alma recuerda en su interior y quiere volver a repetir, y como sabemos, cada reencarnación es para rectificar algo que sucedió antes, en base a lo que el alma aprendió antes también. Entonces, a pesar de que todo esto puede parecer un poco engorroso y que estamos tocando demasiados temas juntos, es interesante entender que el mundo está lleno de cosas vanas y de gente que quiere entender las cosas de forma simple y de manera rápida y digerida, que le den todo digerido. Pero por otro lado, nosotros que somos parte de este Gal Einai, no por nada estamos conectados con el Rab y con estas cosas, porque nosotros queremos saber en profundidad
Entonces, esta clase de hoy fue parte de lo que es descubrir lo que es el inconsciente, de dónde vienen aquellas cosas que nosotros no comprendemos y para qué sirven. Si nosotros no comprendemos lo que nosotros hacemos, pero tenemos la intención de que sirvan para un objetivo concreto, entonces Akadosh Baruj Hu nos ayuda para que, aunque no sepamos exactamente, nuestras decisiones sean correctas. Entonces, por más que uno no sabe por qué, cada cosa que uno hace hay que pedirle a Akadosh Baruj Hu que esté imbuida con la perfección y la dirección de hacerlo en su honor y que cumpla su voluntad, o sea, hacer una morada en este mundo para Dios. Incluso nuestros errores, que sean para el cumplimiento de su voluntad. Así que si los grandes hicieron errores, nosotros que somos pequeños, los errores que podemos hacer son pequeños, pero a veces nosotros no nos perdonamos. Al contrario, tenemos que tener la intención de hacer las cosas bien y Akadosh Baruj Hu nos va a ayudar. Y a pesar de que a veces veamos que las cosas se complican y hay problemas, uno va a ver que todo está calculado y que en este momento todo se va a resolver y se va a cumplir, como dice el verso, que cuando llegue la redención y vivamos allá en Jerusalén, va a ser como si hubiéramos soñado, como que todo esto que pasó en estos siglos de exilio fue como un sueño. De todas maneras, es un sueño real, y el sueño real que queremos compartir con ustedes, levantamos el telón ahora y queremos que vengan a nuestro seminario. Como ven ustedes, y durante muchos años, la idea nuestra no es hacer dinero, no es hacernos ricos, simplemente utilizar ese dinero para hacer muchas cosas. Entonces, todo lo que ustedes puedan aportar, todo lo que puedan invertir en Galeinai, es para que se forme este Beit HaMikdash. Entonces, este seminario lo están organizando con mucho amor las mujeres, sobre todo de Galeinai, así que seguramente va a tener éxito y va a estar organizado en forma correcta. Están poniendo mucho esfuerzo y están poniendo todo de sí para que todo salga bien y para que la mayor cantidad de gente venga. Así que si cada uno de donde está quiere formar un grupo, eso va a ayudar a que salgan más baratos los pasajes de avión y posiblemente también nosotros podamos hacer algún descuento por grupo. Así que los invitamos a que se pongan por encima de todas las limitaciones y confíen en que Akadosh Baruj Hu hace todo para bien. Así que los esperamos ver, si no antes, en el Lul, en nuestro seminario. Los esperamos durante esta semana. Jodesh Tov, bendiciones de la tierra de Israel, como siempre los queremos mucho y los esperamos mañana. Shalom Aleichem.